En lo alto de los Andes, entre imponentes paisajes montañosos, yacen las enigmáticas ruinas de la civilización inca, un testimonio tangible de una cultura extraordinaria que dominó vastas regiones de Sudamérica. Sin embargo, al explorar estas antiguas ciudadelas, surge un enigma que desafía la comprensión convencional: las notables diferencias en el tallado y encaje de las piedras. Al recorrer sitios como Ollantaytambo, nos encontramos con estructuras colosales, donde algunas piedras revelan un arte refinado y una precisión asombrosa, mientras que otras muestran una tosquedad que desconcierta. Surgen preguntas intrigantes. ¿Fue la grandeza de estas construcciones el resultado de la maestría de los incas? ¿O existe la posibilidad de que una civilización anterior dejara su huella en estas majestuosas edificaciones? Te propongo un viaje a través del tiempo y del misterio, mientras exploramos las teorías que desafían las narrativas establecidas. Descubre las sorprendentes discrepancias en el tallado de piedras y cómo algunos postulan que los incas, con sus limitados recursos tecnológicos, podrían no haber sido los únicos arquitectos de estas maravillas. Adéntrate en el intrigante rompecabezas de las ruinas incas y desentraña la verdad detrás de estas estructuras que desafían la lógica. Esta es la maravillosa ciudad inca de Choquequirao. Os pido que observéis con atención las piedras con las que están hechas los muros y las edificaciones. Dicen que esta ciudad, de la que se ha excavado y estudiado solo una pequeña parte, es hasta 3 veces más grande que la famosa ciudad de Machu Picchu, y es llamada la hermana gemela de esta. Las excavaciones del sitio comenzaron en 1970, pero ya en 1837 León Sangrán cartografió el lugar por primera vez, pero estos mapas se perdieron. Y no fue hasta que en 1909 Hiram Bingham, descubridor de Machu Picchu, estuvo en el lugar y elaboró una descripción minuciosa del sitio que este no fue revelado al gran público y comenzó a ser visitado. La ciudad, como podéis comprobar, es una maravilla de la ingeniería incaica. Pero, como os he pedido al principio del vídeo, ¿os habéis fijado en las piedras que constituyen sus edificaciones? Ahora visitemos Machu Picchu. Poco queda por decir sobre esta antigua ciudad, una de las 7 nuevas maravillas del mundo, dada a conocer para el gran público por el ya mencionado Hiram Bingham en 1911. Aunque hoy no estamos aquí para contemplar su magnificencia, ni para hacernos un selfie con el Huayna Picchu de fondo, sino para mirar detenidamente las piedras y compararlas con las que acabamos de ver en Choquequirao. ¿No veis nada extraño? ¿Os habéis fijado en la perfección? Sigamos disfrutando un poco más de la contemplación de estos maravillosos cortes de piedra. ¿A qué se debe esta diferencia de estilos entre ambas ciudades, si las dos fueron construidas supuestamente por la misma civilización? Vamos a hacer una comparativa. ¿Veis la diferencia? Dicen que ambos son incas, pero ¿lo hicieron los mismos constructores? ¿Y ahora? ¿Veis esto? ¿Vuelve a ser Choquequirao? No, sigue siendo Machu Picchu. ¿Por qué en Machu Picchu lo más antiguo es más grande, más preciso y más perfecto? ¿Cuál es la explicación? ¿Se les olvidó a los incas tallar piedras? No es un ejemplo aislado, pues en todo Perú se encuentran ejemplos como este. Estos son los llamados muros incas, famosos por sus cortes de piedra multiangulares
perfectos y precisos. ¿Pero son realmente incas? Se pueden encontrar por todo el territorio que una vez abarcó el Tahuantinsuyo. Pero dentro de las mismas ciudades, incluso dentro de los mismos edificios, se pueden ver estructuras muy diferentes entre sí. ¿Qué explicación hay para ello? ¿Qué secretos ocultan estas piedras milenarias? Un enigma se revela al observar detenidamente la asombrosa arquitectura que desafía las leyes de la física y la lógica. Mientras algunos bloques de piedra exhiben un tallado preciso, una unión perfecta, otros revelan una habilidad menos refinada. Esta disparidad intriga a arqueólogos y a teóricos, dando lugar a una pregunta que desafía nuestra comprensión de la historia. ¿Fueron realmente los incas los maestros detrás de estas construcciones monumentales? ¿O hay indicios de una presencia aún más antigua y avanzada? Este es el enigma de las ruinas incas, donde el pasado despierta y desafía todo lo que creíamos saber. Estas evidentes diferencias son un hecho al que las autoridades arqueológicas parecen no dar importancia. Sin embargo, no dejan de ser extrañas esas enormes diferencias en las técnicas constructivas, ¿no os parece? Los arqueólogos se limitan a decir que los bloques perfectos, a veces megalíticos y de formas imposibles y encajados en íntimo contacto, se corresponden con los edificios religiosos o de la nobleza. Pero esta explicación en muchas ocasiones no se sostiene, pues no solo no siempre se cumple, sino que entonces, como vamos a ver, hay que entender que había ciudades enteras en las que no había nobleza y otras, por el contrario, no habitadas por el pueblo llano. Os propongo emprender un viaje por el antiguo imperio inca, para visitar sus principales sitios arqueológicos, donde nos encontraremos con unos cuantos ejemplos de muros indudablemente incas que vamos a comparar con otros supuestamente hechos por estos, pero cuya autoría no está del todo explicada. Empezaremos el recorrido por Ollantaytambo. Si no existiera Machu Picchu, Ollantaytambo perfectamente podría formar parte de las 7 nuevas maravillas del mundo. El sitio se ubica en una ladera de una montaña, a 80 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cuzco y a 40 kilómetros de Machu Picchu, y se eleva a una altitud de casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. Del complejo destacan sus terrazas, su perfecta arquitectura en algunas zonas y los enormes bloques megalíticos del famoso Templo del Sol. En toda la ladera de la montaña se pueden ver claramente diferenciados los estilos arquitectónicos, el Inca y el pre-Inca. Ante la perfección de alguna talla, solo cabe el silencio. Hoy no abordaremos el espinoso asunto del traslado de las piedras, algunas, como vemos, megalíticas. Para aquel que no lo sepa, diremos que la cantera está situada a varios kilómetros, en el otro extremo del valle. ¿Cómo atravesaron el valle y subieron los megalitos? Hoy, esa hazaña sería para nosotros una tarea imposible, sin grúas, vehículos ni carreteras acondicionadas. Y con solo pensar en el esfuerzo que eso supondría, persuade incluso al más osado. También dentro de Ollantaytambo, un poco más alejado del foco principal del sitio, está Ñaupa Iglesia. Observad y decidid por vosotros mismos si ambos estilos pertenecen a la misma cultura y fueron hechos por los mismos constructores. Plantearse dudas es cuanto menos razonablemente lícito. Dividido en dos zonas, Kenko Grande y Kenko Chico, el llamado laberinto del Inca es otro de esos lugares sin respuesta. Los españoles lo llamaron anfiteatro, debido a su forma externa semicircular. Pero lo maravilloso de Kenko no es únicamente la arquitectura pre-inca, sino el laberinto de paredes talladas. Un lugar poco conocido, al no estar incluido en la mayoría de circuitos turísticos, eclipsado por Sacsayhuamán, el Coricancha y demás lugares de interés cercano. Está a solo 2 kilómetros de la ciudad de Cuzco, así que no os lo perdáis en vuestra próxima visita a Perú. Además, la entrada es gratuita.
Dentro del complejo de Ollantaytambo se encuentra la zona de Incamisana. Vamos a hacer un alto en ella, pues aparte de la perfección en el tallado pre-inca, podemos encontrarnos con la rareza de los falsos cortes de piedra. Es decir, si os fijáis, desde un cierto ángulo parecen dos piedras, pero si miramos detenidamente veremos que solo se trata de un falso trazo, quizás decorativo, o quién sabe para qué. ¿Qué sentido tiene eso? Esto fue dado a conocer por el investigador peruano Giacomo Longato, y como veremos más adelante, no se trata de una práctica aislada. También muy cerca de la ciudad de Cuzco, apenas a 7 kilómetros, está Pucapucara, otro asentamiento inca que merece la pena visitar y en el que de nuevo se pueden apreciar los diferentes estilos. Aunque cabe destacar que parte de la ciudadela está reconstruida, por lo que en algunas estructuras la diferencia de estilos se debe a esa reconstrucción moderna. Sin embargo, aún quedan muros originales en los que se aprecia sin ningún género de duda esa diferencia constructiva y los muros preincas que permanecen de esa construcción original todavía conservan todo su esplendor. Otro gran desconocido, normalmente fuera de los circuitos turísticos, es Inca Camaña, situado a orillas del lado peruano del lago Titicaca. Es una extraña construcción de la que se sabe poco sobre su historia, pero se teoriza con que era el lugar de descanso del monarca del Tahuantinsuyo, motivo por el que también es conocido como el descanso del Inca. Se trata de un cerro hermosamente tallado de tal manera que se asemeja a un graderío. Una desconocida y desconcertante maravilla. Volvamos a la zona de Cuzco, a Tambomachay, un asentamiento cercano a la capital inca. Una de sus características, además de la ya consabida diferencia de estilos de construcción, muy evidente en algunas zonas, es que hoy en día sus fuentes todavía siguen funcionando a la perfección después de quién sabe cuánto tiempo. Seguimos en la zona de Cuzco, esta vez en Inquillatambo, un asombroso sitio arqueológico en el que no solamente se puede ver la diferencia de tallado que hoy nos ocupa, sino que ésta se mezcla con un megalitismo asombroso, a veces absurdo, debido al tamaño y el pulido que presentan algunas de las piedras y túneles, semejantes a los que hemos visto hace un momento en Kenko. ¿Cómo y para qué realizaron semejante proeza? En Huata no hay misterio. La ciudad es indudablemente inca y no hay ni rastro de megalitismo ni de tallados perfectos. En ocasiones, recuerda por su técnica constructiva a la ciudad de Cuelap, construida por la misteriosa cultura de los chachapoyas, a quienes algún día dedicaremos un vídeo en el canal. ¿Por qué los incas aquí no realizaron cortes perfectos en la piedra, a pesar de ser un enorme complejo? ¿Aquí no había templos ni nobleza? El sitio era conocido de antiguo, pero fue gracias a la tecnología LIDAR que hace unos años se descubrió su verdadera extensión.
y actualmente está siendo excavado poco a poco por los arqueólogos. Seguimos en el Cuzco, esta vez en Chinchero, donde las construcciones preincas se encuentran diseminadas por todo el lugar, llegándose a mezclar con las construcciones modernas en la ciudad, formando las bases de algunos edificios. El lugar es famoso por sus chincanas, los míticos túneles incas que dicen que recorren todo el subsuelo del Cuzco. ¿Y qué decir de Quillarumilloc, donde la destreza en el tallado alcanza uno de sus máximos esplendores? Poco se sabe del sitio, fuera de los circuitos turísticos y rara vez visitado. ¿Qué decir de este extraño tallado? ¿Un calendario de 13 meses, como defienden algunos? ¿Un capricho? Sea lo que sea, desde luego no se hizo al azar. Ni se pudo tallar sin herramientas de precisión. Observadlo bien. A pesar de encontrarse en Sacsayhuamán, otro lugar poco transitado es Colcampata, el llamado Palacio de Manco Cápac o los Jardines del Inca. Los cortes y encaje de las piedras son simplemente maravillosos, similares a los del Coricancha que luego visitaremos, aunque estos se mezclan nuevamente con esa otra arquitectura, también maravillosa, pero menos elaborada. Los turistas solemos ir a Machu Picchu a estar unas horas contemplando una de las 7 maravillas del mundo, y todos sin excepción nos hacemos fotografías con una montaña que se encuentra al fondo. Esa montaña se llama Huayna Picchu y también esconde tesoros ocultos, a los que los turistas normalmente no tenemos acceso, debido a la falta de tiempo, a la limitación de accesos permitidos por día o simplemente al desconocimiento de la existencia de los mismos. Vamos a darnos una vuelta por la montaña sagrada de Machu Picchu. Diseminados por la montaña se pueden encontrar muchas construcciones y muros prácticamente abandonados. Nos vamos a detener en un lugar, el Templo de la Luna, construido de manera magnífica en el interior de una cueva natural. Viendo el Templo de la Luna, de nuevo surge una pregunta. ¿Qué sentido tiene una construcción así? La explicación oficial es que se trata de un adoratorio, pero da la sensación de que todo aquello que no entendemos lo metemos en el saco de la religión. ¿No os parece que la arqueología abusa demasiado de ese comodín? Incapintay, al este de Ollantaytambo, es famoso por contener la pintura de un inca dibujada en la ladera de la montaña. Pese al muro megalítico que hay al pie de la carretera que rodea el sitio, aquí no hay misterio. Las estructuras de la base son incas, y no hay ni rastro de bloques de tallado perfecto, pese a haber sido, supuestamente, un centro ceremonial. Al parecer, como hemos mencionado al principio, no en todos los centros ceremoniales se tallaban piedras perfectas, lo que desmonta de nuevo la hipótesis oficial. La llamada ciudad perdida de los incas, y considerada el último bastión de su imperio, una vez más, mezcla ambos estilos.
En Vilcabamba hay dos zonas, llamadas Vitkus y Yubrak Rubi, donde podemos encontrar otro sorprendente ejemplo de megalitismo inexplicable. Los megalitos, esparcidos por todo el lugar, nos muestran una tecnología de corte anacrónica con las posibilidades técnicas de las que disponían los incas. Otro emplazamiento del Cuzco, donde se observan las evidencias entre las técnicas de tallado y colocación de piedras, es Maucallacta. Algunos dicen que este sitio no es inca, sino que pertenece a la cultura wari. Si esta teoría es cierta, entonces al parecer la cultura wari también tallaba e izaba megalitos de acabado perfecto. O quizás, como hicieron los incas, aprovechó antiguas ruinas para construir sus ciudades. En cualquier caso, las diferencias están a la vista de quien quiera verlas. En la región de Puno está Cutimbo, un emplazamiento que se dice fue utilizado como lugar de enterramiento para figuras importantes y en el que destacan las llamadas chulpas. Aquí, otra vez, el precioso tallado preinca. Por fin le toca el turno a otro prodigio del Cuzco, Sacsayhuamán, que bien podría pertenecer a las 7 nuevas maravillas del mundo, y donde podemos encontrar los bloques megalíticos preincas en su máximo esplendor. Hay megalitos de semejante tamaño que hoy en día con grúas de gran tonelaje no sería sencillo para nosotros trasladarlos, izarlos y hacerlos encajar de forma perfecta con el resto del rompecabezas que forman las piedras de las murallas. Aunque también se dan los ejemplos de la reconstrucción inca, con bloques de piedra más sencillos y toscos. Las piedras, algunas pulidas con precisión milimétrica, otras dispuestas con una aparente tosquedad, desafían las explicaciones convencionales. Como una civilización que, según la historia oficial, carecía de tecnología avanzada, pudo erigir monumentos como Sacsayhuamán, donde enormes monolitos se encajan como piezas de un intrincado rompecabezas. En Sacsayhuamán también podemos localizar ejemplos de los enigmáticos falsos cortes que hemos visto antes, que hacen que enormes megalitos parezcan divididos en varias piedras, aunque realmente no lo estén. En pleno centro de la ciudad de Cuzco se encuentran todavía diseminados muchos restos de la antigua capital del Imperio Inca, reaprovechados hoy en día como los cimientos de construcciones modernas, hechas en su mayor parte en los tiempos de la conquista. Entre ellos destaca la famosa piedra de los 12 ángulos, que con toda seguridad ya habéis visto anteriormente. Aunque en la ciudad de Cuzco, la percepción absoluta la tenemos en el Coricancha, hoy los cimientos del convento de Santo Domingo, y que formaba parte del Intihuasi, destruido durante la conquista y que era el mayor templo inca dedicado al dios Inti. En el Coricancha, las piedras se encuentran en mejor estado que la mayoría de los yacimientos, precisamente debido a que están protegidas de las inclemencias del tiempo. Es sencillamente magnífico. Pensar en la magnificencia de esta zona en su esplendor provoca rabia hacia la estupidez y ansias de destrucción del ser humano. Uno de mis lugares favoritos es Tarahuasi, donde destaca la caprichosa colocación de algunas piedras que hacen que éstas se asemejen a pétalos de flor.
También destacan los restos del magnífico templo que alguna vez se erigió allí. Otro extraño ejemplo de megalitismo se encuentra en Curahuasi, donde entre otros megalitos esparcidos por el sitio arqueológico está la enigmática Piedra de Sayhuite, que dicen representa un mapa del Tahuantinsuyo. El sitio arqueológico es considerado un santuario para la élite. Sin embargo, a pesar de ser magnífico, de nuevo no hay ni rastro de tallados perfectos o piedras encajadas en íntimo contacto. Así que, como veis, de nuevo, la hipótesis oficial se desmorona. En Curahuasi no solo se encuentra la célebre Piedra de Sayhuite. En una zona anexa denominada Rumahuasi, en la que sí podemos encontrar ejemplos del tallado preinca, hay más extraños megalitos, a los que no se ha dado respuesta en lo referente a su tallado, traslado o significado. Uno de los lugares donde más claramente se puede apreciar la evidente diferencia entre las construcciones incas y las preincas es Rumicolca, donde, de nuevo, es lícito preguntarse si los incas fueron los únicos arquitectos de su propio legado o las piedras nos susurran historias de civilizaciones perdidas y tecnologías olvidadas. Pero no solo en Perú hay construcciones incas. Vámonos a Argentina, al Xincal de Quimivil, el que dicen es el templo más austral del antiguo imperio andino. Aquí, al parecer, a los incas se les olvidó tallar y encajar piedras perfectas, pues el lugar presenta una arquitectura mucho más sencilla. Un lugar sorprendente del Cuzco es Pisac, otro ejemplo asombroso de la diferencia constructiva inca y preinca. Otro claro ejemplo fuera de Perú lo encontramos en Ecuador, en Ingapirca. Igual que ocurre con el convento de Santo Domingo en Cuzco, aquí también en tiempos coloniales se construyó una iglesia aprovechando los muros preincas. No hay solidez más demostrada. En mitad del lago Titicaca se encuentra la Isla del Sol, en la que hay unas ruinas incas poco conocidas y en las que, de nuevo, no hay ni rastro de cortes perfectos. Regresemos a Argentina, a la ciudad sagrada de Quilmes, una ciudad preincaica ocupada y rehabilitada por los incas en algún momento de la historia. ¿Por qué aquí no usaron las técnicas de bloques poliangulares encajados de manera perfecta? Acabaremos el recorrido con una curiosidad. Dicen que el ajo vinapo de la isla de Pascua también está hecho siguiendo esa técnica preinca. Otra pregunta, que dejaremos para otro día, sería, si los incas no estuvieron nunca en la isla de Pascua, ¿quién estuvo ahí antes que los polinesios? No lo podemos saber con certeza, pero os dejo con las imágenes, pues las semejanzas son cuanto menos curiosas. Vamos a ir acabando. Para ello es hora de volver a Machu Picchu. Pero como hemos hecho al principio,
Hoy no vamos a visitar la ciudad como turistas, sino con los ojos abiertos para hacer una comparativa de las evidentes diferencias entre las piedras incas y las preincas que están a plena vista por toda la ciudad. Decidme si no es lícito hacerse preguntas acerca de si realmente ambos estilos corresponden a los mismos constructores. Quizás podéis estar pensando que esa diferencia se debe a reconstrucciones modernas. Sin embargo, no es así. Ya desde su descubrimiento por Hiram Bingham, quien tomó numerosas fotografías del lugar, se aprecia claramente esa diferencia. Os pongo unos ejemplos a modo de prueba. Ya creo que es suficiente, aunque podríamos visitar más sitios y poner más ejemplos. Las diferencias son tan evidentes que al menos a mí me tienen que explicar muy bien las razones que esgrimen los que defienden que están hechas por la misma civilización. ¿Son técnicas que los incas olvidaron? ¿O quizás son construcciones anteriores que estos aprovecharon, transformaron y trataron de imitar? Dicen que esas enormes diferencias se deben a que las construcciones de la nobleza o las destinadas a culto estaban mejor acabadas. Pero esto, como hemos visto, no es del todo cierto, y además no siempre se cumple. Otros dicen que los incas poseían el poder de ablandar las piedras, moldearlas a voluntad e incluso vitrificarlas. Esa explicación tampoco me acaba de convencer, a pesar de que haya gente tan respetada como Giacomo Longato, Brian Foster o Joseph Davidovich que defiendan esa teoría de geopolímeros y de ablandamiento de piedras. ¿No será quizás que esas construcciones fueron hechas por una cultura anterior, desaparecida, y que esas técnicas simplemente se olvidaron? ¿Que los incas trataron de replicarlas sin éxito y nosotros hoy en día no les sabemos dar explicación? A pesar de las interpretaciones oficiales, quién lo hizo y cómo se construyeron estos lugares son cuestiones no resueltas. Al menos a mí, las explicaciones que se nos dan no me resultan convincentes. ¿Podríamos hacerlo hoy en día? Sí, con nuestras técnicas actuales podríamos replicar esas tallas, pero nos detiene el tiempo, el dinero y el esfuerzo que conllevaría. Pero los incas no poseían máquinas, y ese es otro detalle que tampoco explican y por el que pasan de puntillas los arqueólogos. No podemos asegurar quién realizó esas maravillas, pero sí podemos asegurar quién no pudo hacerlas. Y quienes jamás pudieron realizar esos portentos con las herramientas de las que disponían fueron precisamente los incas. No pretendo con este vídeo quitarle a los incas el mérito que merecen, pues sus maravillosas construcciones siguen ahí en pie a pesar del paso de los siglos. Pero hay evidencias, obviadas por los arqueólogos, que nos pueden llevar a pensar que han atribuido erróneamente a la civilización inca edificaciones más antiguas, hechas por una desaparecida cultura que hemos olvidado y que no estamos sabiendo interpretar. ¿Estamos quizás malinterpretando la historia? ¿Tú qué opinas? Déjame tu opinión en comentarios, siempre los leo. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal y comparte. Y no olvides visitar tramis.net para pedir tu copia del libro. Dale una oportunidad, igual te sorprende.